Bueno, buen día. Vamos a hablar hoy de cirrosis y sus principales complicaciones, de la patología en sí, de del diagnóstico y de las complicaciones mayores de la cirrosis, que es una patología bastante frecuente en la internación y cuando se interna habitualmente es porque presenta alguna de sus complicaciones que vamos a ir viendo entre hoy y mañana, ¿no? Paciente, muchas cosas de estas las saben, supongo, porque se vieron algún paciente, porque se ha comentado, se ha hablado en algún práctico o en otras clases. Pero para ustedes, un paciente cirrótico descompensado, ¿quién lo tiene que manejar? ¿Quién lo tiene que tratar? Un paciente cirrótico que está descompensado. ¿Qué les parece? ¿Quién lo tiene que manejar? Un clínico, perfecto. Yo pienso lo mismo. Obviamente que el clínico solo no puede, necesita de especialistas, de un hepatólogo, de endoscopistas, de hematólogo, porque el cirrótico tiene distintas complicaciones infectológicas, hematológicas, pero es un paciente con una patología sistémica, con muchas complicaciones, que el que puede unir todo eso y que puede manejar un paciente cirrótico es un clínico, con la colaboración de los especialistas. ¿De acuerdo? Bueno, como saben, la cirrosis es el estadio final de fibrosis hepática, en la que se produce una distorsión de la arquitectura con la formación de nódulos de regeneración y que puede ser la vía final de múltiples enfermedades hepáticas, ¿no? Pero es importante ¿cuándo vamos a sospechar cirrosis? ¿En qué paciente vamos a sospechar cirrosis? Pues no todos los pacientes presentan el cuadro florido con todas las manifestaciones y estigma de hepatopatía crónica. ¿Cuándo vamos a sospechar la cirrosis? ¿En qué situaciones como clínico vamos a sospechar que un paciente tiene cirrosis? Y bueno, hay varias. ¿Cómo? Bueno, que tenga factores de riesgo para desarrollar una cirrosis. ¿En qué otros pacientes? Sí, que tenga hepatitis crónica, o sea, factores de riesgo para desarrollar una cirrosis. ¿Qué más? No tanto, síndrome metabólico. Sí, no son de las más frecuentes, pero yo digo en cuanto a la clínica del paciente. ¿Cuándo vamos? Claro, un paciente que tenga estigma de hepatopatía crónica, ictericia, que tenga ascitis. No todos los pacientes con ascitis tienen cirrosis, ni todos los cirróticos tienen ascitis, pero ante esas manifestaciones uno tiene que pensar que el paciente, o que tiene una hepatopatía crónica, ya está en un estadio cirrótico. El paciente, al examen físico, crónica, que ahora vamos a ver cuáles son. Por alteraciones en el laboratorio o por estudios por imágenes. Muchos pacientes con cirrosis que se encuentra compensada no tienen ningún síntoma ni saben que tienen cirrosis hasta que no le hacen una imagen. Por ejemplo, una tomografía por otro motivo y se encuentra que tiene un hígado de aspecto cirrótico, o una ecografía, o se encuentran en el laboratorio hallazgos del laboratorio que hacen pensar que el paciente tiene una hepatopatía y se encuentra que tiene cirrosis. La cirrosis compensada puede pasar muchos años hasta que aparecen las primeras manifestaciones de descompensación y aparecen los síntomas. Y en otras situaciones se encuentra que un paciente tiene un hígado cirrótico en un procedimiento quirúrgico y no se había sospechado nunca que el paciente tiene una cirrosis. Por ejemplo, una colecistectomía. Obviamente una cirrosis compensada, ¿no? En donde no hay ascitis, donde no hay ninguna manifestación de descompensación. También a veces es un hallazgo la presencia de un hígado cirrótico en una autopsia de un paciente. En una necropsia de un paciente se encuentra un hígado cirrótico, el paciente nunca tuvo síntomas. Y bueno, y después obviamente por la presencia de complicaciones graves de la cirrosis, ¿no? Bueno, los pacientes con una cirrosis compensada, como les decía recién, se pueden encontrar asintomáticos o tener síntomas inespecíficos, como anorexia, pérdida de peso, astenia, adinamia. ¿Bien? Ahora, cuando la cirrosis está descompensada, esto es un síntoma, esto es lo que refiere el paciente. Bueno, el paciente puede presentar ictericia, a veces lo refiere como la piel, cambió de coloración de la piel, ¿no? El paciente por ahí no refiere ictericia, sangrado como hematemesis o melena,
presentar hematomas, distensión abdominal, confusión, con cambios del ritmo del sueño, edemas, diarrea, calambres musculares, bastante frecuentes en los cirróticos, alteraciones del ciclo menstrual, disminución eréctil, disminución de la libido. Bien. Esto es lo que puede referir el paciente. Bueno, ahora vamos a ver por qué son, pero por ejemplo, el sangrado digestivo es muy frecuente, no siempre es por varices esofágicas. La presencia de hematoma, porque tiene la coagulación de la hemostasia, la presencia de distensión abdominal por ascitis, la confusión, la alteración del sueño, ¿por qué puede ser? No. ¿Cómo? Por encefalopatía hepática. Que después vamos a verlo como una de las complicaciones mayores de la cirrosis, que la encefalopatía hepática se produce por, no es de aumento de la urea, sino del amonio. Del amonio. Y después muchas veces tienen alteración del ritmo del sueño los pacientes cirróticos sin tener signos de encefalopatía. Duermen más durante el día, tienen inversión a veces del sueño, tienen insomnio, o duermen más durante el día y menos durante la noche. Alteración en la secreción de melatonina y con alteración del ritmo circadiano de sueño y vigilia. Bueno, edemas, diarrea, las alteraciones del ciclo menstrual y la disfunción eréctil, la disfunción de la libido del hombre es muy frecuente. Bien. Y el examen físico. Ahora vamos a ir viendo varias diapositivas con hallazgos al examen físico del paciente cirrótico descompensado, que es una patología que ofrece una semiología muy, muy rica, hay muchas cosas para ver al examen físico en un paciente cirrótico. Los pacientes tienen habitualmente disminución de la presión arterial. Los pacientes que están hipertensos y que se desarrollan una cirrosis se vuelven normotensos, a veces los pacientes pueden estar hipotensos. Se dice que la cirrosis mejora la hipertensión arterial, y esto es por la gran vasodilatación que existe en el paciente cirrótico. El aliento olfatorio se debe a la presencia de grandes cantidades es un aliento característico, eso un olor medio dulce que se siente en los pacientes con hepatopatía crónica y se debe al contenido elevado de dimetilsulfato, y esto está expresando la presencia de importantes shunt portosistémicos, de comunicaciones porto-cava, la presencia de ese aliento. Se ven hepatopatías crónicas avanzadas en etapa cirrótica. La hipertrofia parotidia la hipertrofia parotidia es más propio del alcoholismo, más que de la cirrosis alcohólica, más que de la cirrosis en sí. Y se ve agrandamiento de la glándula parótida sin hiperfunción de la glándula. Hay un agrandamiento por acumulación de hipertrofia de la glándula con aumento del tejido glandular, tejido adiposo, fibrosis, pero sin hiperfunción de la glándula. La presencia de ginecomastia se ve frecuentemente en los hombres con cirrosis avanzada y se produce porque hay un aumento de la secreción de androstenediona de las glándulas suprarrenales, con aumento de la formación de estrona y después de estriol, y se produce aumento, es una hiperplasia benigna del tejido glandular mamario que sí. ¿Por qué se estimulan a las glándulas suprarrenales? ¿Cómo? ¿Por qué se estimulan a las glándulas suprarrenales? Pacientes cirróticos y por la alteración en las hay aparte atrofia testicular en los pacientes cirróticos con disminución aumento de la relación de estrógenos con la testosterona libre, si vos haces esa relación, y eso produce todos estos cambios que tienen desde el punto de vista, ahora vamos a ver, pérdida del vello en el tórax, en la axila, y distribución ginecoide del vello. Y aparece una distribución ginecoide del vello que es también por la alteración que tiene a nivel hormonal. Esta ginecomastia tiene la característica de, uno tiene que diferenciarlo de lipomastia, que es al examen físico, que es la comunicación de tejido adiposo en la glándula mamaria que se puede ver en pacientes obesos. Esto es aumento de la glándula y que se ve una masa no dura, pero sí aumento de la consistencia,
ubicada por debajo del pezón, diferencia también de un nódulo mamario que está por fuera, ¿no? Bien, como le decía, el pérdida y distribución del vello pubiano, atrofia testicular, esplenomegalia. La esplenomegalia, ¿por qué se produce en los pacientes cirróticos? Pero por hipertensión portal, ¿no? Pero no correlaciona a veces el grado de hipertensión portal con el grado de esplenomegalia. Hay pacientes que tienen una esplenomegalia importante. Generalmente un paciente cirrótico no tiene una esplenomegalia masiva. No tiene una esplenomegalia masiva como tiene, por ejemplo, una leucemia mieloide crónica, como tiene una metaplasia mieloide o una enfermedad por depósito. Generalmente son esplenomegalia leve a moderadas y que, pero a veces no correlaciona exactamente el grado de hipertensión portal con el grado de esplenomegalia. Hay pacientes que tienen esplenomegalia importante y no tienen una hipertensión portal. Pero bueno, es un hallazgo característico del examen físico. Recuerden que el vaso se palpa, quiere decir que está agrandado el vaso. O sea que y después la presencia de derrame pleural llamado hidrotórax hepático. ¿Saben lo que es? ¿Saben lo que es el hidrotórax hepático? No. Es un derrame pleural que generalmente se ubica en el lado derecho, generalmente un derrame pleural de gran magnitud y que se produce por fenestraciones que hay en el diafragma y es el pasaje del líquido ascítico hacia el tórax. ¿Ah? Es muy difícil de tratar porque vamos a ver que no es lo mismo tener 5 litros de líquido ascítico que se distribuye en el abdomen y que, bueno, se nota la ascitis, una ascitis importante, pero que tener eso pasa todo hacia el tórax, por una diferencia de presión, pasa todo hacia el tórax y tener ya 3 litros de líquido en la cavidad torácica es muy importante. Es un líquido que tiene las características, ahora después vamos a ver cómo se clasifica en el líquido ascítico, pero tiene las características de ser un trasudado, ¿no? Tiene las características de ser un trasudado. Puede verse también del lado izquierdo, pero es mucho más frecuente del lado derecho. Obviamente que un paciente cirrótico también puede tener un derrame pleural de otra etiología, ¿no? Pero cuando es por la cirrosis, que es el pasaje del líquido ascítico hacia el tórax, se lo llama hidrotórax hepático. Bueno, en la piel vamos a tener hallazgos muy característicos en el examen físico de la piel del paciente cirrótico, algo que hay que examinarlo con cuidado. Bueno, la ictericia, obviamente, ya lo conocen, se produce cuando hay un aumento se detecta cuando la bilirrubina es mayor a 2.5 o 3 miligramos por decilitro, si no es difícil a veces detectarlo, y a veces en personas que tienen la coloración amarillenta de la piel por consumo de grandes cantidades de caroteno, ¿cómo se diferencia de la ictericia eso? ¿Cómo? Por la esclera, ¿no? Por la coloración de la esclerótica. ¿Vamos? Bien. Y bueno, la coluria se debe al pasaje de bilirrubina directa a la orina. Entonces vamos a pasarlo rápido. La contractura de Dupuytren. ¿Vieron algún paciente con eso? Eso es una fibrosis palmar, una proliferación fibroblástica en la palma de la mano, en la fascia palmar, que produce la retracción de los dedos como un cordón duro que se palpa en la palma de la mano con retracción así de los dedos. Esto no es propio de la cirrosis, se ven los alcohólicos, se ven los diabéticos, se ven personas que trabajan a veces por traumatismo repetitivo sobre la palma de la mano. El clubbing ya lo han visto, cuando el ángulo que se forma entre la falange y la uña es mayor a 180 grados. Esto lo saben, ¿no? Lo han visto, ¿no? Sí. Se produce clubbing, que obviamente no es específico de la cirrosis, pero es un hallazgo, sobre todo se puede ver en pacientes con cirrosis de etiología biliar, como la colangitis biliar primaria, y en un montón de otras patologías. Otro hallazgo en las uñas son las uñas de Muerque, que son uñas que tienen estas bandas blanquecinas, 2 bandas blanquecinas, a la presencia de hipoalbuminemia. El tercio distal de color más oscuro, rojizo,
Y se ve también en los pacientes cirróticos, no es exclusivo de la cirrosis. La presencia de hipoalbuminemia. Bueno, en la piel también vamos a ver la presencia de eritema palmar. ¿Ven esta coloración moteada, rojiza que se ve sobre la eminencia, sobre la eminencia tenar y sobre la eminencia hipotenar, ¿no? Esta palma hepática no es específica de la cirrosis tampoco. ¿En qué otras situaciones se puede ver? ¿Saben? Se pueden ver en algunas enfermedades autoinmunes, como los pacientes con lupus lo tienen, las embarazadas, los pacientes con hipertiroidismo, pueden tener de una coloración rojiza, pero se asocia con la hepatopatía crónica y se cree que se debe a un desbalance hormonal, como decía hoy, también con una relación la relación aumento del estrógeno sobre la cantidad de testosterona libre que tienen los pacientes. Las spiders o arañas vasculares, ¿vieron algún paciente con esto? Bueno, estos son una arteriola central con muchos vasos que salen de ella y que si uno la comprime en el centro desaparece y después vuelve a aparecer cuando lo suelta. Esto no es específico de la cirrosis, se puede ver en otras situaciones, pero generalmente se ven en una cantidad menor. En la cirrosis se ven cuando ya son más de 3 o 4, ya se considera que es patológico si un paciente tiene más de 3 o 4 arañas vasculares. ¿Y dónde se localizan? ¿Dónde uno las tiene que buscar? ¿Cómo? En la parte anterior del tórax o posterior, pero en la parte superior. ¿Dónde? Pero en la piel, digo, ¿en qué zonas de la piel? En la parte superior del tórax, en la cara, en los brazos, en los miembros superiores, ahí es donde se localizan habitualmente estas, y tienen a veces toda una coloración rojiza que las rodea por completo o que tienen en el centro una coloración rojiza que las rodea. Y acá se ven, bueno, la ictericia y las arañas vasculares, ¿no? Bueno, la presencia de ascitis, un hallazgo muy frecuente en la cirrosis descompensada. Después vamos a ver específicamente la ascitis, pero con respecto al examen físico, el signo más importante para detectar que un paciente tiene ascitis, ¿cuál es? ¿Cómo? Matidez, muy bien. ¿Matidez dónde? ¿Pero dónde te estás tocando vos ahí? Ahí, ¿dónde te estás tocando vos? No, te estás tocando antes. ¿Qué es ahí? En los flancos. Matidez de los flancos. ¿Cómo? Está bien, pero vos el paciente primero revisando el decúbito supino. Si el paciente no tiene matidez de los flancos, es menos del 10% de los pacientes con matidez de los flancos tienen ascitis. Obviamente que también depende de la magnitud de la ascitis. Para detectar ascitis, o sea que haya matidez de los flancos, tiene que haber más o menos 1,5 litros de líquido libre en el abdomen. Si no, clínicamente no se detecta. O por ecografía muchas veces pequeña cantidad de líquido perihepático o interasas, pero eso es indetectable al examen físico. Yo digo, para detectar ascitis al examen físico, ni siquiera le provoca distensión abdominal. Para detectar ascitis al examen físico se detecta percutiendo los flancos y que tiene que haber más o menos 1,5 litros. Y si eso es negativo, o sea, los flancos son timpánicos, es muy poco probable que tenga ascitis el paciente. Ahora, si tiene ascitis, tiene matidez en los flancos, yo al paciente lo voy a hacer poner, si está en decúbito supino, en decúbito lateral, y la zona que era mate, como dice él, se va a transformar en timpánica, y la zona, a lo mejor, de la zona periumbilical, que era timpánica, cuando está en decúbito supino, se transforma en mate. Eso se llama matidez desplazable y también habla de que esto es líquido lo que hay. A veces cuando hay abdomenes muy prominentes, como este, que es una ascitis a tensión, que uno lo toca y está tenso, también, obviamente, que una distensión abdominal no solamente corresponde a ascitis, corresponde a la presencia, puede ser por aire, por una obstrucción intestinal, por un gran tumor, un gran quiste ovárico, etcétera. Hay otras patologías. Ven, este paciente tiene ginecomastia. Acá no se ve muy bien, no sé si de ahí lo ven. Algo que se llama circulación colateral, que es en la pared del abdomen, acá en la pared lateral del abdomen. Acá se ve, está marcado la circulación colateral y acá se ve una línea que marca
el tamaño hepático, hepatomegalia. Ese es otro hallazgo del examen físico en el paciente cirrótico. ¿Siempre hay hepatomegalia? ¿Cómo es el hígado en un cirrótico? ¿Cómo? ¿Pequeño? Generalmente no duele mucho el hígado. Puede ser atrófico, o sea, no palpar el hígado, eso no indica que el hígado esté bien, ¿no? Puede ser atrófico, que se palpa a lo mejor el borde hepático en la inspiración profunda, un borde duro, filoso, que no es doloroso, pero también puede ser de tamaño normal o también puede estar agrandado el hígado, puede estar aumentado de tamaño. Puede estar aumentado de tamaño en algunos casos de cirrosis, como por ejemplo cuando hay una obstrucción de la vena suprahepática con aumento de la presión portal posthepática que da un aumento de tamaño del hígado. La circulación colateral, que acá se ve también. ¿Saben qué es la circulación colateral? Es la presencia de venas en la pared abdominal. Normalmente, acá como se ve acá en el dibujito acá abajo, tienen las venas de la parte inferior del abdomen que drenan hacia la región iliofemoral y las venas de la parte superior que drenan hacia la vena, territorio de vena cava superior o inferior. Esta forma de circulación colateral se llama portocava y se ve alrededor del ombligo venas que se extienden en la pared del abdomen, lo que se llama cabeza de medusa, ¿no? Y que tienen la característica de dirigirse hacia afuera y se producen por la forma que se llama cava-cava y que se produce cuando hay obstrucción de la vena cava inferior o de la vena cava superior con compromiso de ácidos. ¿De acuerdo? Bien. Esto, hay una maniobra como para diferenciar al examen físico, si uno tiene circulación colateral, que es comprimir el vaso, o sea, vaciar el vaso, comprimiéndolo, extendiendo los dedos así y soltando de un lado y soltando del otro, y ver un vaso que está por debajo del ombligo y ver si la circulación se aleja o se acerca o se va hacia en dirección cefálica o en dirección caudal, y para saber si es portocava o cava-cava. ¿Se entiende eso? No sirve igual mucho. ¿Por qué? Cava sería todo por el niño de porta, digamos. ¿Cómo? Si es cava, sería todo por el niño de porta la presión. No te escucho bien. Sí, en este caso de cava. Sí. Lo que sería la circulación porta, estaría totalmente con una No, intervención muy marcada. porta está bien. La porta está bien. Cava, por ejemplo, tenés una trombosis de la vena cava. Entonces la sangre que viene de la región iliofemoral tiene que pasar por algún lado. Entonces busca colaterales y que tienen dirección cefálica, como estas que se ven acá, en la pared abdominal. Los pacientes con obstrucción crónica de la vena cava tienen circulación colateral. Generalmente cuando es cava, se produce en las paredes laterales del abdomen, es más prominente en las paredes laterales. Cuando es portocava es alrededor del ombligo, por repermeabilización de la vena umbilical. Una maniobra que se propone, lo van por ahí a leer, es que se comprime la vena, una vena que está por debajo del ombligo, que está dilatada, se comprime, se exprime la sangre de la vena, teniéndola de los dos extremos, y soltás de un lado. Si tiene dirección cefálica, pensás que es una circulación colateral de tipo cava, y si se va hacia abajo, para abajo, es portocava. Eso mucho no sirve, puede tener utilidad, pero mucho no sirve porque estas venas no tienen válvulas, entonces tienen circulación bidireccional, entonces pueden tener, a pesar de que sea una u otra, circulación en ambos sentidos. ¿Qué vemos acá? Una hernia umbilical, algo que no es infrecuente en los pacientes cirróticos con una citis muy importante, y es una situación o una cirugía de una hernia umbilical. En una persona sana es una cirugía de muy bajo riesgo, en un paciente cirrótico es una cirugía de alto riesgo. Y a veces se prefiere no operarlo porque realmente se descompensan, los pacientes cirróticos se descompensan en la cirugía muy fácilmente y se prefiere no operarlos o operarlos en el momento de que se haga un trasplante hepático. Porque se me imagina en este caso, vos al hacer la operación, como que sacás el líquido, se drenaría el líquido acítico. ¿Por qué sería que se
Bueno, primero porque tiene una función hepática, para llegar a esto tiene una función hepática muy deteriorada, y eso hace que la cirugía sea tienen cambios, ahora después vamos a ver, cambios hemodinámicos muy importantes en los pacientes con cirrosis, y la cirugía es un descompensante, una situación de descompensación para esto. Se agravan los cambios hemodinámicos, se agrava riesgo de insuficiencia renal, disfunción circulatoria, riesgo de encefalopatía hepática, sí, y muchas veces, esto sin tener en cuenta esto, medio apresuradamente se operan, y estas hernias son recurrentes, o sea, después volvés a tener la hernia. Salvo que se opera esto cuando hay una complicación de la hernia, cuando es tan grande que la piel que está por encima se lesiona, cuando hay la hernia está atascada o hay una obstrucción, bueno, en ese caso sí, no queda otra. Pero vamos a ver después que hay una clasificación del grado de severidad de la cirrosis, una clasificación de Child, que los clasifica en A, B y C, y un paciente con un Child A, esto después lo vemos, ¿no? Lo vamos a ver, un Child A se toman varios parámetros, esos pacientes tienen mucho menos riesgo, esos pacientes ahora el paciente con Child C, la cirugía tiene una elevada mortalidad. Piense que la cirrosis, un paciente con cirrosis, con ascitis, tiene una mortalidad, una sobrevida a 2 años muy disminuida. Muy disminuida. Y si aparecen complicaciones que vamos a ver después, menor todavía. Bien. Bueno, habíamos hablado que los pacientes podían tener confusión, y una de las alteraciones al examen físico que tienen los pacientes con encefalopatía hepática es lo que se llama asterixis o flapping o aleteo, ¿no? Se le pide al paciente que extienda los brazos como está ahí, con las manos extendidas, y el paciente hace este movimiento de esta contracción rítmica de las manos. Esto no solamente se ve en la encefalopatía hepática, sino también que se puede ver en otras encefalopatías, pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo. Bien. Bueno. La hipertensión portal, digamos, se define cuando la presión portal está por encima de 5 milímetros de mercurio, por encima de la presión en las ramas de la vena cava, ¿no? Esto habitualmente no se mide en la práctica, uno no diagnostica hipertensión portal midiendo la presión, pero esto es la definición de hipertensión portal, y que cuando está por encima de 10 ya aparecen complicaciones más importantes, y por encima de 12 puede haber sangrado variceal. Uno el diagnóstico de hipertensión portal lo hace con el examen físico, por la presencia de ascitis, circulación colateral en la pared abdominal, esplenomegalia, si tiene el paciente varices esofágicas, y los estudios por imágenes que pueden ayudar a determinar que el paciente tiene hipertensión portal. ¿Por qué se produce? El principal mecanismo es por un aumento de la resistencia intrahepática, que no solamente es una obstrucción fija con los nódulos de regeneración y la fibrosis, sino también que hay un componente dinámico en la hipertensión portal, que es por vasoconstricción hepática. Y también por aumento del flujo portal, pues es un factor que colabora, pero la cirrosis es una enfermedad que, el concepto de que la cirrosis es irreversible. No siempre es así, con cuadros leves o incipientes de fibrosis y en determinadas patologías hay reversibilidad de la cirrosis, por eso es importante su diagnóstico precoz. Ahora, ya el paciente ya la lesión es irreversible. Acá vemos la hipertensión portal y la formación de los shunt portosistémicos, que ¿dónde se forman? Se forman a nivel de las varices esofágicas, en el tercio inferior del esófago, y sobre todo también que a veces se pasan por alto, que son las varices del techo gástrico. Varices del techo gástrico. Difíciles también de tratar. La presencia de circulación colateral a nivel de la región lumbar, la permeabilización de la vena umbilical con la formación de la cabeza de medusa en la pared abdominal, y a nivel de las venas hemorroidales. Recuerda, 2/3 inferiores del recto son
drenan en rama de la vena cava inferior, y el tercio superior ya drena en rama de la mesentérica inferior, que forma después el eje portal. Entonces, ahí hay anastomosis también portosistémica. ¿Qué generan estos shunt portosistémicos? Sí, sí, esos son uno de las comunicaciones portosistémicas. ¿Pero qué le generan al paciente? No. Los shunt también pueden ser intrahepáticos, ¿no? Sangre que llega por la vena porta y no pasa por, es como si pasara por un shunt intrahepático porque no tiene, no es metabolizada dentro del hígado y sale por las venas suprahepáticas y sigue la circulación sistémica. No. Los pacientes con cirrosis pueden generar trombos, pero no es por esto. Estos shunt comunican la circulación portal con la circulación sistémica. Sangre de la circulación portal pasa a la circulación sistémica. Bueno, entonces, ¿qué le genera esto? Es por eso. ¿Cómo? Sí. Pero ¿qué le produce al paciente? No pasan por el hígado y pasan. En general, todo lo que viene del tubo digestivo a la circulación general pasar por el hígado. Ahora, después vamos a... Bien. La hipertensión portal se puede clasificar como prehepática, hepática y posthepática. Y a su vez la hepática como presinusoidal, sinusoidal o posinusoidal. Acá lo que quiero que recuerden de esto es cuando uno tiene un paciente cirrótico, la prehepática es que tiene una lesión ¿en dónde? En la vena porta. Por ejemplo, una trombosis de la vena porta. La trombosis de la vena porta, la causa más frecuente de trombosis de la vena porta, o una de las más frecuentes, es la cirrosis, la propia cirrosis. Por los trastornos de la coagulación que tienen los pacientes cirróticos y por el éstasis que produce ahí. Pero después hay causas de trombosis de la vena porta que no están en pacientes cirróticos, que puede ocurrir, por ejemplo, en pacientes con alguna trombofilia, algún trastorno de la coagulación congénito, en enfermedades mieloproliferativas, policitemia vera, por ejemplo. Exacto. En pacientes que tienen un cáncer, son causas de trombosis de la vena porta. Eso puede causar hipertensión portal prehepática. La presión, la intrahepática, la típica sinusoidal o postsinusoidal es la cirrosis. Y la posthepática es causada por el síndrome de Budd-Chiari. ¿Saben lo que es el síndrome de Budd-Chiari? Es la trombosis de las venas suprahepáticas. Trombosis de las venas suprahepáticas. Eso se ve en trastornos de la coagulación, como trombofilia, enfermedades como hemoglobinuria paroxística nocturna. Bien. Trombosis de la suprahepática. También se ve en la insuficiencia cardíaca derecha. Hipertensión portal posthepática. La insuficiencia cardíaca derecha provoca aumento de la presión en las venas suprahepáticas, aumento de la hepatomegalia congestiva, con aumento de la presión portal, y la insuficiencia cardíaca derecha es una causa de hipertensión. Y sobre todo la pericarditis constrictiva. Un hallazgo frecuente en la pericarditis constrictiva es que los pacientes, además de hepatomegalia, tengan ascitis. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Este cuadrito sirve para qué? Para pensar ¿qué conclusión sacan de este cuadrito? ¿Dónde está la causa? Pero además de eso, porque uno piensa... ¿Cómo? Exactamente. La cirrosis es la causa más frecuente de hipertensión portal, pero no todos los pacientes que tienen hipertensión portal tienen cirrosis. ¿Vamos? Bueno. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el examen físico, el laboratorio, eso vamos a ir viendo cuando veamos cada alteración, qué alteraciones de laboratorio tiene. El examen físico ya lo vimos. En las imágenes, bueno, la ecografía típicamente es una imagen que uno hace
habitualmente en un paciente cirrótico, una característica bastante frecuente es que los pacientes tengan una atrofia o disminución de tamaño del lóbulo derecho con leve aumento de tamaño del lóbulo izquierdo y del caudado. No siempre se ve, pero la ecografía lo muestra. Y después la presencia con el Doppler de signos de hipertensión portal, ¿no? Dilatación de la vena porta y la dirección del flujo, si el flujo es hepatópeto o hepatófugo. Si tienen una dilatación de la vena porta con formación, visión de colaterales con la ecografía y con flujo hepatófugo, hablan de hipertensión portal. También sirve para detectar la ecografía y el Doppler si hay trombosis de la vena porta, si hay trombosis de la suprahepática. Bien. La tomografía computada y la resonancia magnética no aportan mucho más. Sirven para ver, por ejemplo, la presencia de ecografía también sirve como screening de hepatocarcinoma, y cuando hay una lesión hepática que sugiere que puede haber un hepatocarcinoma, que es una complicación grave de la cirrosis, generalmente los pacientes que desarrollan hepatocarcinoma tienen cirrosis, salvo los que tienen hepatitis B, que pueden desarrollarla sin tener cirrosis. La detección por tomografía y resonancia, con contraste, obviamente mejora la sensibilidad con respecto a la ecografía, ¿no? Y también en la resonancia magnética, como en este caso se ve, el hígado. ¿Cómo lo ven el hígado acá? Pero el color, ¿cómo está? Está negro, ¿no? Y el vaso también. Eso no es el color normal del hígado en la resonancia. Esto es de un paciente con hemocromatosis, con aumento de los depósitos de hierro en el hígado. La resonancia sirve para esto, para visualizar los depósitos de hierro en el hígado. ¿Vamos? Y la elastografía para ver el grado de cirrosis. Ahora, la biopsia hepática, ¿se le hace a todos los pacientes con cirrosis? ¿Qué piensan? No. ¿Por qué? Pero un paciente con cirrosis descompensada tiene ascitis, no tiene ascitis, pero porque con ascitis ya es muy complicado hacer la biopsia. Pero ¿qué les parece? Uno cuando va a hacer una biopsia tiene que pensar siempre si esto va a aportar algo, va a cambiar el tratamiento. Si un Bien. El adenocarcinoma muchas veces se hace el diagnóstico con la imagen por resonancia o por tomografía, si tiene una imagen característica, por 2 métodos por imágenes, y además tiene una alfa-fetoproteína elevada, es muy sugestivo de hepatocarcinoma. Piensen que la biopsia hepática es un estudio de un procedimiento que tiene una elevada morbilidad en un paciente cirrótico. Tienen trastorno de la coagulación, a veces tienen ascitis, no es fácil hacerla. ¿Vos qué decías? Si vos tenés un paciente que es alcohólico, un alcohólico severo y tiene cirrosis, la verdad que la biopsia no va a aportar mucho. Va a tener que mostrar autoinmune, a la cirrosis autoinmune, sí, la enfermedad hepática autoinmune, tener una hepatitis C. No, pero hay parámetros de laboratorio que te permiten hacer el diagnóstico de hepatitis autoinmune, ¿no? Sí, en la hepatitis autoinmune, por eso digo, sí, se biopsia, o en hepatitis crónica, que a veces encontrás que tiene algún grado de estadio cirrótico, pero si vos tenés una causa clara, como el alcoholismo, no es necesario hacer la biopsia. La biopsia se puede hacer percutánea, punzando a través, guiándose por ecografía, se puede hacer laparoscópica, por una laparoscopía, o puede hacerse también cuando los pacientes tienen una coagulopatía muy severa por vía transyugular. Se ingresa por la yugular con un catéter, se llega a las venas suprahepáticas y a través de las venas suprahepáticas se punza el parénquima hepático. Entonces, si sangra dentro del parénquima mismo, no sangra hacia la cavidad peritoneal. No se atraviesa la cápsula de Gleason. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es la etiología? Bueno, las más frecuentes son la cirrosis alcohólica, la hepatitis B o C y la esteatohepatitis no alcohólica. Esas son las causas más frecuentes de cirrosis. Después hay causas menos frecuentes como hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria o secundaria, drogas, enfermedades metabólicas, hemocromatosis, Wilson, etc.
Para las complicaciones mayores de la cirrosis, lo vamos a dividir o vamos a ver que hay manifestaciones que dependen de la hipertensión portal. Ahora ya nos vamos a meter en las complicaciones mayores de la cirrosis. ¿Alguna pregunta? ¿Está acá? ¿Está más o menos? ¿No? Complicaciones de la cirrosis, algunas dependen de la hipertensión portal, exclusivamente, o sea que aparecen en la cirrosis o también pueden aparecer, como por ejemplo las varices esofágicas, esplenomegalia, en otras situaciones de hipertensión portal que no sean cirrosis. Por ejemplo, la trombosis de la vena porta puede generar varices esofágicas, esplenomegalia, y los pacientes no tienen cirrosis. Y hay otras manifestaciones mayores de la cirrosis que pueden depender de la insuficiencia hepática, o de ambas. Por ejemplo, la cirrosis que provoca insuficiencia hepática crónica, no la insuficiencia hepática aguda de una hepatitis fulminante, es diferente el cuadro, produce alteraciones en la hemostasia, alteraciones en la coagulación, y eso no depende de la hipertensión portal. Ahora, las varices se requiere que haya hipertensión portal. La presencia de esplenomegalia, hiperesplenismo, ¿saben lo que es el hiperesplenismo? ¿Cómo? Pancitopenia. Trombocitopenia en un paciente cirrótico es un predictor de que el paciente muy probablemente tenga varices esofágicas. Obviamente que uno lo va a confirmar con una endoscopía, pero muy bien, el hiperesplenismo es, así como ayer le decía que en la enfermedad celíaca hay, en algunos casos raros, hipoesplenismo, o sea que hay una hipofunción del vaso, acá por el aumento del tamaño del vaso hay secuestro de células de la sangre y los pacientes tienen habitualmente trombocitopenia, leucopenia, anemia. La anemia no es solamente por esto, es por otros mecanismos, y la trombocitopenia también. Bueno, la presencia de ascites, síndrome hepatorenal, síndrome hepatopulmonar, hipertensión. Depende tanto de la hipertensión portal como de la insuficiencia hepática. Bien, alteraciones de la hemostasia. Alteraciones de la coagulación. Hay síntesis de factores de la coagulación. Todos los factores de la coagulación, menos el factor 8, se sintetizan en el hígado, ¿no? Entonces, el factor 13 tampoco, pero todos se sintetizan en el hígado. Y también hay alteraciones cualitativas, no solamente cuantitativas de los factores, porque hay alteración en la gamma carboxilación de los factores K dependientes y defectos en la estructura del fibrinógeno. A veces fibrinógeno en niveles normales, pero con alteración en su estructura. Si un paciente tiene una alteración en los factores, ¿cuáles son los K dependientes? 2, 7, 9 y 10. Y el paciente con cirrosis también tiene alteración, pero no, aunque tenga niveles adecuados de vitamina K, tiene disminución de los factores de la coagulación. ¿Cómo diferencio yo si el paciente es por déficit de vitamina K o por hepatopatía? Le doy vitamina K, por ejemplo, le doy 3 días vitamina K y vuelvo a hacer... ¿Con qué test de laboratorio vamos a medir eso? Tiempo de protrombina, ¿no? Que evalúa la vía extrínseca y la vía final común de la coagulación. Entonces, le doy vitamina K y veo si responde, tiene la alteración del tiempo de protrombina por déficit de vitamina K. ¿Qué otra cosa podría hacer para diferenciar eso? ¿Se le ocurre alguna otra idea? No. El paciente tiene un tiempo, habitualmente los factores se dosan, ¿no? Pero uno lo que no dosa factores, pide tiempo de protrombina. Te viene un tiempo de protrombina en un paciente cirrótico de 30%, cuando lo normal es del 100%, o sea, un tiempo de protrombina en porcentaje disminuido en tiempo prolongado. Le doy vitamina K, responde, bueno, por déficit de vitamina K. Si no responde, bueno, pero ¿qué otro estudio podría pedir? Muy bien, doxar el factor 5, que es producido por el hígado, pero no es K dependiente. Entonces, está normal en los pacientes que tienen déficit de vitamina K, pero está bajo en los pacientes con hepatopatía crónica. Eso es un dato importante también de la severidad de la hepatopatía. ¿De acuerdo? Bien. Los pacientes también tienen disfunción plaquetaria y trombocitopenia. Como vimos, el hiperesplenismo es una de las causas principales de trombocitopenia, pero también hay disminución de la síntesis de trombopoyetina.
Así como la eritropoyetina se produce en el riñón, la trombopoyetina se produce en el hígado. Y hay disminución de la estimulación de la médula ósea para generar plaquetas. Y también hay por supresión de la médula ósea, mismo por citoquinas, por la hepatopatía crónica. Alteración del sistema fibrinolítico. Hay un cuadro que es poco frecuente, pero que los pacientes pueden tener hiperfibrinolisis. El sistema fibrinolítico. Entonces los pacientes con cirrosis, la creencia habitual es que tienen riesgo de hemorragia. Por supuesto, tienen riesgo de hemorragia, pero también tienen riesgo de trombosis. Porque está alterado el sistema fibrinolítico. El sistema de la coagulación y el fibrinolítico están en equilibrio. Bueno, acá a veces hay pacientes que tienen hiperfibrinolisis, es decir, activación del sistema fibrinolítico sin que se haya generado previamente un trombo. Normalmente el sistema fibrinolítico se activa después que se activó los factores de la coagulación. Acá se activa directamente y produce hemorragia. En ese caso puede producir hemorragia severa, pero también puede haber hipofibrinolisis. Y puede haber, como les decía recién, cambios protrombóticos, que eso se debe. ¿Por qué? Porque en el hígado se sintetizan la proteína C, la proteína S, que son anticoagulantes naturales. Entonces eso genera trombosis. También porque hay aumento del factor de von Willebrand en las hepatopatías crónicas. Y hay disminución de las proteasas, como la AMTS13, que son las que clivan el factor de von Willebrand. ¿En qué patología se ve esto? Ustedes que ya vieron, ¿no? En la púrpura trombocitopénica trombótica. Y hay un aumento del PAI-1, que es el inhibidor del activador tisular del plasminógeno. O sea, el activador del plasminógeno activa el plasminógeno que lo transforma en plasmina, activa la fibrinolisis. Acá hay un aumento del inhibidor del activador del plasminógeno. Eso genera trombosis. Bueno, por estos mecanismos los pacientes con trombosis también están predispuestos a tener trombosis. Lo más frecuente de ver es la hemorragia. Los pacientes tienen, pero también no hay que olvidarse los pacientes que con cirrosis tienen trombosis de la vena porta, y eso habitualmente uno no lo piensa hasta que tiene la trombosis. Lo más frecuente es que tengan sangrado. ¿Cómo prevengo que no se forme trombos si yo le quiero dar un medicamento o algo más propenso a que sufra más hemorragia? ¿Cómo hago? Sí, es difícil. Es difícil. Pacientes que se internan se les da heparina profiláctica a los pacientes cirróticos para evitar las trombosis. Son un grupo de pacientes de riesgo para tener trombosis. Así como un paciente se interna, se le da heparina subcutánea profiláctica para evitar las trombosis, los pacientes cirróticos también se les da. Salvo que tengan una anemia muy severa o una alteración muy severa de la coagulación o una hiperfibrinolisis, no, pero si no se les da para evitar las trombosis. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en el laboratorio? Vamos a tener un tiempo de protrombina, como decíamos, y un RIN que está prolongado, un KPTT que está prolongado. El KPTT se prolonga en el déficit de vitamina K. Acá les puse este cuadrito para que recuerden, ¿no? Las vías. Muy bien, está el 9. Entonces el 9 es K dependiente, está en la vía intrínseca. Y si hay un déficit severo de vitamina K o un exceso de anticoagulantes, como por ejemplo acenocumarol, que inhiben los factores K dependientes, severo puede alterarse. Generalmente no, se ve con el tiempo de protrombina, pero puede alterarse. O sea que si tenemos un cirrótico que tiene TP y el KPTT muy prolongado, bueno, ya pensamos que esto es por la hepatopatía crónica, no por un déficit de vitamina K. El recuento plaquetario, como dijimos, disminuido, el fibrinógeno disminuido y el dímero D aumentado. ¿Vamos? Una de las cosas que hay que diferenciar a veces es entre la enfermedad hepática, la coagulopatía por enfermedad hepática y la coagulopatía por una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que hay activación de la coagulación con trombosis en la microcirculación y sangrado, y consumo de factores y de plaquetas y sangrado, ¿no? La enfermedad hepática te puede dar a veces parámetros de laboratorio
tiempo de trombina, tiempo de KPTT prolongado, plaqueta disminuido, fibrinógeno disminuido, dímero D aumentado, que el dímero D indica que se activó la coagulación, ¿no? ¿Cómo diferenciamos uno de otro? A veces hay manifestaciones, obviamente, teniendo en cuenta el contexto del paciente, el examen físico, hay cosas que si el paciente tiene múltiples trombosis en la microcirculación, además de sangrado, bueno, eso va más a favor de una coagulación intravascular diseminada. Pero desde el punto de vista del laboratorio, ¿cómo los podemos diferenciar que nos ayude? No es fácil, pero nos puede ayudar. ¿Qué podemos dosar para que diferenciar una de la otra? No. De la coagulación. Yo se los dije al principio cuando empezamos a hablar de esto de la... Yo tengo que buscar algo. ¿Qué factor no produce el hígado? El 8. Entonces yo le voy a medir el factor 8, actividad del factor 8. En la coagulación intravascular diseminada, ¿cómo va a estar? Va a estar bajo, se consume. Se consumen los factores. En la hepatopatía crónica va a estar, es producido por las células endoteliales. Se encuentra normal o aumentado en enfermedades hepáticas. ¿Vamos? Cuando hay coagulación intravascular diseminada se consumen todos los factores, plaquetas, fibrinógeno y hay dímero D elevado. En la hepatopatía crónica muchas veces avanzada, con un severo trastorno de la coagulación, pasa lo mismo, pero el factor 8 está normal o aumentado. ¿Queda esto? ¿Queda claro? Bien. Decían de las transaminasas. ¿El hepatograma cómo puede estar en un paciente cirrótico? Bien. Puede estar alterado, puede estar normal. Un paciente cirrótico puede tener una cirrosis compensada y un hepatograma que es completamente normal. Después puede estar aumentado dependiendo también de la etiología de la cirrosis. Por ejemplo, una cirrosis, una hepatitis autoinmune, una hepatitis viral va a tener aumento de las transaminasas. En una hepatopatía, por ejemplo, una colangitis biliar primaria va a predominar la colestasis, la fosfatasa alcalina. ¿De acuerdo? La gamma glutamil transpeptidasa. Un paciente alcohólico va a tener la gamma glutamil transpeptidasa. Pero, y como dice ella, bien, a veces las transaminasas normales no descarta que tenga el paciente una función hepática mejor. Eso no indica funcionalidad del hígado. Puede tener una severa disfunción hepática. Lo que sí está aumentado cuando hay una severa disfunción hepática, que eso no es normal, es la bilirrubina. La bilirrubina va a estar aumentada. La TGO aumenta en algunas situaciones. Por ejemplo, en la cirrosis. Ustedes van a tener una clase de alteraciones del hepatograma. Pero la TGO aumenta, por ejemplo, en la cirrosis alcohólica más que la TGP. Hay un índice, se llama índice de Rittis, cuando es más de 2 veces la TGO mayor que la TGP, eso es un indicio de hepatopatía alcohólica. También aumenta así en algunas drogas, en la hepatitis isquémica. La hepatitis isquémica se produce por isquemia hepática. ¿Y dónde se produce el principal daño en la isquemia hepática? ¿Qué les parece? ¿En qué parte del lobulillo? ¿Cómo? ¿Cuál sería la zona 3? No. La zona central. La zona alrededor de la vena centrolobulillar. Cuando hay isquemia, la zona donde más se daña es ahí. El lobulillo hexagonal clásico, alrededor de la vena central. En la toxicidad por drogas, principalmente es alrededor de las zonas periportales. En la distribución de la TGO, que es mitocondrial, no es igual que la TGP, no es homogénea en todo el lobulillo. Entonces, en la hepatitis isquémica se daña más. Lo otro también que uno puede, a veces cuando hay una enfermedad muscular asociada, también aumenta más la TGO que la TGP, ¿no? Bien. Otra de las complicaciones muy graves que tiene una mortalidad de cirrosis es el sangrado varicial. Sangrado
por varices esofágicas o del techo gástrico. ¿Cómo se presenta el examen físico? Con hematemesis, que es vómito de sangre roja con coágulo, melena, puede tener hematoquesia el paciente si tiene un sangrado muy importante con un tránsito intestinal acelerado, pueden tener hematoquesia, y los pacientes muchas veces tienen descompensación hemodinámica y shock. El diagnóstico se hace por una endoscopía, que tiene que ser de urgencia. No todos los pacientes con cirrosis sangran por varices esofágicas, pero si un paciente cirrótico llega con una hemorragia, con hematemesis, con melena, descompensado hemodinámicamente, uno tiene que pensar que el sangrado es por varices y tiene que hacer una endoscopía urgente. En las primeras horas, rápido, compensarlo. Después ya en medicina B van a haber tratamiento, pero no pasarle grandes cantidades de líquido, porque eso provoca a veces más sangrado. ¿Qué habría que corregir en un paciente que está sangrando? Que vimos recién en la otra diapositiva. Todo lo que podamos corregir en la coagulación del paciente y hacer una endoscopía urgente antes de las 12 horas. La endoscopía es diagnóstico y tratamiento, porque en la misma endoscopía se hace la ligadura con bandas de las varices esofágicas. Como se ve acá, ven cómo se ponen las banding. Se hacía escleroterapia antes, pero no se utiliza, se usa la ligadura con banda. O sea que esta va a depender de qué, del riesgo de sangrado se correlaciona con el tamaño de las varices. El tamaño, o sea, un vaso cuanto más grande es, más presión recibe en su pared y más riesgo de romperse tiene. Si tiene puntos rojos que se ven sobre las varices en la endoscopía, esos 100 son signos de que el sangrado es inminente. Y también insuficiencia hepática. Esto, por eso, ¿qué te parece que hay que hacer? Pero si ya llegaste a la hipertensión portal, vos ya tenés un paciente cirrótico. Hacerle endoscopía. Muy bien, hacerle una endoscopía. Paciente cirrótico con signo de hipertensión portal, hay que hacerle una endoscopía. ¿Para qué? Para diagnosticar si tiene varices y para hacer la prevención primaria, es decir, hacer la prevención del sangrado varicial antes de que ocurra. Haces la endoscopía al paciente cirrótico, tiene varices de gran tamaño, con puntos rojos, le haces banding, a veces en varias endoscopías, en varias sesiones, para evitar que se produzca el sangrado varicial. Y se le da medicación para disminuir, betabloqueantes, para disminuir la presión en el territorio portal. ¿De acuerdo? Bien. Eso después lo van a ver. También es discutido si el tratamiento con drogas, con betabloqueantes, disminuye la progresión de las varices. Si vos encontrás varices de pequeño tamaño, si vos le das eso, sí va a evitar que progresen a varices de mayor tamaño. Pero después, si el paciente deja de tomar alcohol, le tratás la hepatopatía crónica autoinmune o le tratás la hepatitis crónica viral que tiene y mejorás algo de la función hepática, eso también va a disminuir la presión portal y va a disminuir el riesgo de sangrado varicial. Bien, y cuando ya hay una lesión hepática severa, sí, no es irreversible. Y dependiendo también de la causa, ¿no? Dependiendo de la causa. Bueno, y lo otro que puede ocurrir es que los pacientes tengan gastropatía crónica hipertensiva, ¿no? Que tengan aumento de la presión en el estómago, sin que sean varices, con sangrado como en napa, como un sangrado muy escaso, que rara vez es causa única de sangrado en pacientes que no tengan varices, pero que puede provocar anemia y es difícil de tratar y que es tiene este aspecto, como se ve acá en la foto, de piel de serpiente sobre la mucosa del estómago, ¿no? Acá se ve, ahí se ve cómo está sangrando, como tiene pequeñas sufusiones hemorrágicas en la superficie. ¿Qué hora es? ¿Sí? Seguimos un poco más porque mañana hay que seguir, me falta bastante. Bueno. Esto vamos a pasarlo. Ascitis. Bueno, ya vimos cómo se diagnostica la ascitis. A todo paciente con ascitis, ¿qué hay que hacerle? Una paracentesis.
una paracentesis, hacer una punción del líquido ascítico para analizarlo. Todo paciente que se interna hay que hacer, y tiene ascitis, hay que punzar el líquido ascítico. Por supuesto, si hay una ascitis que nunca se punzó de causa desconocida, o en un paciente cirrótico que se interna, hay que punzarle el líquido ascítico. ¿Les parece que es una maniobra compleja esto? No, muy sencilla. En la cama del paciente, es con técnica estéril, por supuesto, lo hace el residente, se punza el líquido, no puede sacar líquido para evacuar el líquido ascítico o para analizarlo solamente. La punción tiene algunas, en la técnica de la punción, hay que tratar de no punzar sobre el hipocondrio, sobre la fosa ilíaca derecha. Ahí está el ciego, es más fácil de punzarlo y punzar accidentalmente una víscera hueca, que sería una de las complicaciones. También tener cuidado que acá están las arterias epigástricas, no punzarlo. O sea que los dos lugares donde se punza habitualmente es la fosa ilíaca izquierda o en la línea alba infraumbilical. Si hay poco líquido ascítico, a veces uno se guía por ecografía. Va con una ecografía, el ecografista le marca y en el momento punza donde le está diciendo. Ahora, cuando hay mucho líquido ascítico, como el abdomen ese que les mostré en las fotos de ascitis, ahí lo punzaba con los ojos cerrados, ¿no? Bueno, acá está un poquito alta esta crucecita. Generalmente se punza más acá, entre la unión del ombligo con la espina ilíaca superior, es en esta zona. Y en la línea alba, lo que hay que tener cuidado es no punzar sobre una zona donde haya una cicatriz previa. Si el paciente tiene una cicatriz mediana infraumbilical, no se puede punzar ahí. ¿Por qué? Porque ahí puede tener adherida una víscera pegada a la cicatriz, ¿no? Alguna adherencia, y te llevas el intestino delgado con la punción. ¿Ven esta forma de ¿qué estoy haciendo acá? Acá estoy retrayendo la piel y después punzo. ¿Para qué? Para que la aguja, cuando yo suelto, quede en esta dirección. Y cuando saco la aguja, el sitio de entrada en la piel queda acá y el del peritoneo queda acá. Esta técnica yo le voy a punzar y le tiro así y después punzo, ¿para qué serviría? Para que después no quede una conexión. Exactamente, para que no quede una fístula cutánea, porque tiene una gran presión ese líquido ascítico y queda continuamente saliendo líquido después. Queda una gotita que sale permanentemente, a veces no tan gotita, que sale permanentemente. Entonces con esta técnica se disminuye el riesgo de que ocurra eso. Entonces lo vamos a punzar, ¿y qué le vamos a pedir en el líquido ascítico? Le vamos a ver las características macroscópicas del líquido, obviamente, si es citrino, si es hemorrágico. Vamos a ver el recuento celular, esto es fundamental, se manda una muestra para que le evalúe el recuento celular. Vamos a ver el dosaje de albúmina, proteínas totales y una muestra para cultivo. ¿Cómo se envía la muestra para cultivo? Acá. Se colocan 10 mililitros de líquido en un frasco de hemocultivo. Los hemocultivos, cuando saca cultivo de sangre, se ponen en frascos de hemocultivo. Bueno, acá se manda líquido ascítico 10 mililitros en un frasco de hemocultivo. Eso aumenta mucho el rédito diagnóstico, porque la cantidad de bacterias que hay en el líquido ascítico es escasa cuando está infectado. Esto aumenta mucho el rédito diagnóstico. Se le hace también una tinción de Gram, pero aporta poco porque es muy pocas veces Gram es positivo, porque hay pocas bacterias, a pesar de que haya infección. ¿Vamos? Bien. Le vamos a hacer otras determinaciones en el líquido, si glucosa, milasa, triglicéridos, bilirrubina, LDH, ahora vamos a ver para qué sirven, pero esto es fundamental. ¿El recuento celular para qué me sirve? ¿Qué les parece? ¿Cómo? Para ver si hay infección, muy bien. ¿Cuánto tengo que tener? ¿Saben? 250 polimorfonucleares. Ese es el número. Si hay más de 250 polimorfonucleares, no 250 células, 250 neutrófilos en el líquido, eso indica que hay infección. Este numerito hay que acordárselo. 250 polimorfonucleares. ¿Para qué me va a servir la albúmina? Vos decías recién.
para el gasa. El líquido acítico no se divide en trasudado o exudado. ¿Saben lo que es el gasa? Bueno, ahora pongan la antena porque esto es importante. Están cansados, pero bueno, esto es importante. Gasa quiere decir gradiente cero acítico de albúmina. O sea, gradiente de albúmina cero acítico. Es un gradiente, una resta entre la albúmina de la sangre y la albúmina del líquido. O sea que en el momento que le hago la paracentesis le tengo que sacar sangre al paciente y medirle albúmina y proteínas totales en sangre. No sirve una albúmina de hace 5 días. Este gasa no se va a modificar si hay una infección, no se va a modificar si al paciente le estoy pasando albúmina, no se modifica. ¿Y para qué me sirve el gasa? Si el gasa me da mayor a 1.1, tiene una certeza diagnóstica del 97% de que esa ascitis es por hipertensión portal. Si el gasa es menor de 1.1, tiene la misma certeza para que la ascitis no es por hipertensión portal. Los pacientes cirróticos habitualmente tienen una albúmina plasmática baja por la disfunción hepatocelular. Entonces, supongamos que tiene, en vez de lo normal de albúmina de 3,5 a 4, ponerle que tiene 2,6 de albúmina en sangre. Y tiene una albúmina en el líquido acítico, que generalmente en los pacientes cirróticos es muy baja, de ponerle 0,5. ¿Cuánto le da el gasa? ¿Cómo? 1,9. Tiene más de 1,1, ¿no? Es hipertensión portal. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Se entiende esto? Esto se hace en cualquier paciente que se punza el líquido acítico, hay que hacer esto. Ahora, esto no me dice que el paciente tiene cirrosis, me dice que tiene hipertensión portal. ¿Estamos? Acá están las causas de gradiente de albúmina entre el suero y el líquido. Las que son con gradiente mayor de 1,1, metástasis hepáticas múltiples. Las metástasis hepáticas, cuando son muy importantes, pueden dar insuficiencia cardíaca, trombosis portal, síndrome de Budd-Chiari, misedema, no importa. Indica que hay todas esas patologías tienen un gasa mayor de 1,1. Fíjense acá, ascitis. ¿Qué indica ascitis mixta? Que hay una ascitis que está generada por dos mecanismos diferentes. Por hipertensión portal y por un mecanismo que sea de no hipertensión portal. Por ejemplo, un paciente alcohólico con una hepatopatía crónica que tiene ascitis, y además tiene una tuberculosis peritoneal. Y las que son con gradiente menor de 1,1 son patologías propias del peritoneo. Así como en la pleura el trasudado es una enfermedad sistémica y el exudado es una enfermedad propia de la pleura, una infección, un cáncer, en el ascitis es lo mismo. Solo que no se llama trasudado y exudado, se llama gradiente mayor de 1,1 de hipertensión portal o gradiente menor de 1,1. Y las que tienen gradiente menor de 1,1 es una patología del peritoneo, una carcinomatosis peritoneal, que son metástasis en el peritoneo, frecuentes en los tumores de tubo digestivo, de ovario, de mama, tuberculosis peritoneal, implantes de tuberculosis en todo el peritoneo, síndrome nefrótico, serositis, por ejemplo, en el lupus, en la enfermedad del colágeno, ascitis pancreática, quilosa, todas esas tienen menor de 1,1, que no tienen un mecanismo de hipertensión portal. Ahora, hay un dato más. Las proteínas totales, vieron que se pedía albúmina y proteínas totales. ¿Para qué sirve pedir proteínas totales? Habitualmente en el cirrótico, ¿cómo les parece que van a ser las proteínas totales en el líquido? Disminuida. Bueno, si yo tengo un gradiente de hipertensión portal, o sea, un gasa mayor de 1,1, y tengo proteínas totales altas en el líquido, mayor, en el cirrótico habitualmente son de 1, menos de 1 gramo, 1 gramo. Tengo proteínas de más de 2,5. Esto no está en la diapositiva, pero tengo proteínas de más de 2,5 en el líquido, pero tengo gradiente de hipertensión portal. ¿Eso a qué puede indicar? Post-hepático. Las hipertensiones portales hepáticas,
Cualquier hipertensión portal, prehepática, hepática o poshepática, tiene gradiente de albúmina mayor de 1,1. La diferencia es que las poshepáticas, insuficiencia cardíaca, Budd-Chiari, tienen, además de gradiente de hipertensión portal, tienen proteínas altas en el líquido. O sea que si yo encuentro en el líquido un gradiente mayor de 1,1 y aparte proteínas totales elevadas, pienso en una causa poshepática. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, terminamos con esto. Peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué es la peritonitis bacteriana espontánea? Bueno, es la infección del líquido ascítico cuando no hay una causa quirúrgica, tratable quirúrgicamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo ascitis y tengo una apendicitis en un paciente cirrótico, una apendicitis que se perfora, eso es una peritonitis secundaria, eso es una contaminación del líquido ascítico por una causa que se trata quirúrgicamente. Esto es una peritonitis bacteriana espontánea, es una infección del líquido ascítico, pero que no es causado por una causa que se corrige quirúrgicamente. El mecanismo fisiopatológico es porque los pacientes con cirrosis tienen sobrecrecimiento bacteriano intestinal, tienen trastornos de la motilidad intestinal, tienen traslocación bacteriana de las bacterias hacia los ganglios mesentéricos, tienen alteración de la inmunidad y pasaje a través del sistema porta de bacterias que no son eliminadas por los macrófagos hepáticos, por la célula de Kupffer. Eso llega a la circulación y por vía hematógena llegan al líquido ascítico. ¿Y por qué llegan al líquido ascítico? No es que traslocan del intestino a la ascitis, no. Por vía hematógena llegan al líquido ascítico. ¿Y por qué? Porque tienen bajas proteínas, bajo nivel de complemento y por lo tanto baja capacidad de opsonizar las bacterias y fácilmente se infectan. ¿Vamos? Bien. El diagnóstico es con un recuento de polimorfonucleares mayor a 250 y cultivo positivo y la ausencia, como dije, de una causa quirúrgica. Para que uno diga, este paciente tiene una peritonitis bacteriana espontánea, tiene que tener un recuento más de 250 y un cultivo positivo. ¿Cuál le parece que son las bacterias más frecuentes? Escherichia coli. Bien, ¿qué otra? Klebsiella. ¿No? En los chicos, por ejemplo, con síndrome nefrótico, el neumococo, pero en los pacientes con cirrosis, Escherichia coli y Klebsiella son las más frecuentes. La demora, cada hora en la demora aumenta la mortalidad. El paciente con peritonitis bacteriana espontánea, ¿qué les parece qué cuadro clínico tiene? Fiebre, puede no tenerla, pero puede tener fiebre. O a veces una fiebre muy escasa. ¿Qué más? Dolor abdominal, lo puede tener, por supuesto, a la palpación, pero puede no tenerlo. ¿Qué más? No se pone el abdomen en tabla. Esto no es una peritonitis por una perforación, no es una peritonitis, esto no es la peritonitis de una apendicitis, esto es la infección del líquido ascítico. No. Puede no tener ningún síntoma. Puede ser muy sutiles los síntomas. Solamente mostrar signos de descompensación de la hepatopatía. Que aparece encefalopatía hepática, esto es importante, encefalopatía hepática, que aparece oliguria, deterioro de la función renal, que aparece una mayor ictericia, leve dolor, una febrícula. Ojo, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que sospecharla y hay que buscarla permanentemente, la peritonitis. A veces uno le hace varias veces punción a los pacientes para detectar peritonitis, porque si no la trata, el paciente demora en diagnosticarla, se muere. El paciente con una peritonitis bacteriana espontánea tiene una mortalidad a los 6 meses del 50%. O sea que son pacientes que ya están con una... Esto está de que el paciente cirrótico desarrolle ascitis, habla que se descompensó. Y que el paciente con ascitis desarrolla una peritonitis bacteriana espontánea, habla de que la insuficiencia hepática es más grave todavía. ¿Estamos? A veces hay que sospechar peritonitis bacteriana secundaria, si al menos alguna de estas características están presentes. Secundaria es cuando le decía, por ejemplo, una perforación de una víscera hueca en un paciente con ascitis. Que haya proteínas totales mayores a 1 gramo, una glucosa muy baja, una LDH muy alta y un cultivo polimicrobiano. Si tengo muchas bacterias, eso no es tan frecuente en la peritonitis bacteriana espontánea. Bien. ¿Los glóbulos blancos cómo van a estar acá? En el
alto y bajo. En la sangre, glóbulos blancos en sangre, digo yo. ¿Cómo? Muy bien, eso es un dato que hay que tener muy en cuenta. Los glóbulos blancos, a lo mejor el paciente cirrótico habitualmente tiene 3.000 glóbulos blancos. Y vos en esta situación tienes 7.500. Y vos decís, están normales los glóbulos blancos. Bueno, están normales para un paciente cualquiera. Para este paciente es tan alto para su nivel habitual. ¿De acuerdo? Ojo con eso, que los cirróticos no esperan a veces leucocitosis muy importante ante una infección. Porque parten de un nivel más bajo. ¿Vamos? Y estas son las variantes de la bacteria espontánea. Lo que se llama neutroasitis con cultivo negativo. Pacientes que tienen más de 250 polimorfonucleares y el cultivo es negativo. Bueno, en la práctica es lo mismo que si tuviese peritonitis bacteriana espontánea. Esto puede ser porque a veces el inóculo bacteriano es tan escaso que no desarrolla en cultivo. Pero para la práctica, si tiene más de 250 polimorfonucleares, la bacteriocitis no neutrocítica, que es cuando hay menos de 250 polimorfonucleares, pero aparece después tardíamente un cultivo positivo. Bueno, también se trata. Y esto, la bacteriocitis polimicrobiana, que es menos de 250, pero con cultivo polimicrobiano, eso es raro que ocurra, pero cuando se punza alguna víscera hueca con la paracentesis y aparecen, bueno, esto. Bueno, dejamos acá. ¿Alguna pregunta? Los glóbulos blancos en cirróticos están bajos. No en todo, depende del grado de hiperesplenismo. Esto no es en todos los pacientes igual. Pero los pacientes con hiperesplenismo pueden tener glóbulos blancos bajos. Si vos tenés, por ejemplo, habitualmente los análisis que vos le hacés, que lo venís siguiendo, tiene 3.000, 3.500, 3.800, 2.800, anda siempre ahí. Y de golpe ese paciente tiene 8.000 glóbulos blancos, si bien está dentro de los valores normales, entre 5.000 y 10.000, pero para ese paciente eso es alto. Bueno, atento porque ese paciente puede estar infectado. Las infecciones en el paciente cirrótico a veces no tienen una manifestación clínica como en cualquier paciente. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Para quedar en claro, la indicación de la punción para el líquido positivo se tiene que hacer En todo paciente cirrótico que se interna, en todo paciente que desarrolla ascitis, o cada vez que vos sospeches que el paciente puede tener una peritonitis bacteriana espontánea. Por ejemplo, está bien lo que ella pregunta, porque eso por ahí no quedó claro. Lo que no quede claro, pregunten. Que tenga una ascitis que sea punzable. Si tiene una ascitis interasa mínima, no lo vas a punzar. Pero en todo paciente cirrótico, se interna ahora un paciente cirrótico que ya tiene cirrosis conocida, ya se interna. Paciente cirrótico se interna con ascitis y se punza. Paciente cirrótico que está internado y a lo mejor estaba bien, pero de golpe se empieza a poner oligúrico, empieza a estar un poco más encefalopático, vos le tocás la panza, no le duele, no tiene glóbulos blancos altos, los tiene como siempre, no tiene fiebre, lo punzás. Es una pavada la punción, es muy sencilla hacerla, o sea que no es algo muy complicado. Y te da mucho rédito, porque si vos ese paciente detectás la infección, lo vas a tratar. ¿De acuerdo? Bueno, mañana seguimos.